¿Te duele la espalda? Aquí en esta charla está la solución. Sirve, por ejemplo, aplicarse frío, calor, hacerse masajes o acupuntura. Todo eso te voy a contar. Pero además, las drogas como el ibuprofeno, el paracetamol, los relajantes musculares o las inyecciones en la espalda y la cirugía, ¿cuándo debo usarlas y cuándo son peligrosas? ¿Cuáles son las principales causas de dolor en la espalda, tanto de la columna vertebral como de otros órganos como la próstata, el riñón, la vejiga y los intestinos? ¿Cuáles son los signos y síntomas llamados de bandera roja? Aquellos que deben hacerte consultar porque podría ser algo grave. De esto vamos a hablar hoy. Cuidado, el dolor de espalda en general es algo leve que puede solucionarse, pero en algunos casos puede ser grave y debes consultar al médico. Casi 9 de cada 10 de nosotros vamos a tener o tuvimos un dolor de espalda. Por eso te voy a contar 5 tips fundamentales para cuidar naturalmente tu espalda, que lo podés hacer incluso en tu domicilio. Número 1. En contra de todo lo que nosotros pensamos, quedarte quieto, es decir, hacer reposo absoluto en la cama, es lo peor que podés hacer cuando tenés un dolor de espalda. Las investigaciones y los expertos muestran que continuar con las actividades diarias de tu vida es fundamental para que el dolor desaparezca más rápido y para que no aumente. ¿Y esto por qué? Cuando te quedas quieto en la cama y haces un reposo, por ejemplo, absoluto por 24 o 48 horas, los músculos de tu espalda se tensionan, pierden estabilidad, pierden movilidad. En cambio, moverlos, continuar con actividades diarias e incluso hacer algunos tipos de ejercicios pueden permitir que ese dolor de espalda, si es de columna, mejore mucho más rápido. Y para esto es fundamental que sepas cuáles son los ejercicios que deberías hacer, que se llaman ejercicios cardiovasculares de bajo impacto. Los ejercicios de los que hablo son aquellos que involucran varios grupos musculares, brazos, cuello, torso, espalda y piernas, pero generan poco impacto en tu columna. Por ejemplo, andar en bicicleta, y acá es fundamental que mantengas la columna recta, realizar natación, hacer caminatas cortas y con una zapatilla adecuada, o utilizar, por ejemplo, la máquina elíptica. Todos estos tipos de ejercicios han mostrado una mejoría más rápida y notoria en la mayoría de los dolores de espalda. Pero cuidado, enseguida te voy a dar los signos de peligro que sí deben hacerte consultar inmediatamente al médico, al fisiatra, para ver que no sea nada grave. Y por otro lado, si alguno de estos ejercicios que te recomendé aumentan demasiado el dolor que te está ocurriendo, no debes hacerlos. Número 2. Anda a un kinesiólogo o médico fisiatra para que te enseñe a estirar los músculos de la espalda correctamente. También te enseñará tips y trucos posturales como sentarte derecho, caminar adecuadamente, utilizar una buena zapatilla y algunos ejercicios para fortalecer tu columna y los músculos del brazo y el cuello que impedirán y mejorarán esos dolores. Número 3. Aplicate en la zona del dolor calor, pero hacelo por poco tiempo y evita lesionarte la piel, unos 15 minutos aproximadamente. ¿Por qué calor? Los expertos en realidad creen que el calor podría disminuir lo que se llaman las contracciones fuertes de los músculos de la espalda. Estos se llaman espasmos musculares, que son responsables muchas veces por el dolor que ocurre en la espalda. En cambio, aplicar frío, se cree que el frío no puede penetrar hacia las capas profundas de la piel, por lo cual no tendría un beneficio en estas situaciones. Lo que quiero decir es, el frío puede servir para lesiones superficiales de la piel, para disminuir la inflamación y demás, pero no tendría tanta relación con la disminución del dolor de espalda. Por eso te recomiendo aplicarte calor, aunque no todos los expertos coinciden en esto. Número 4. Los expertos han notado que si el paciente es quien elige realizarse masajes, esto se relaciona con una mejoría del dolor y una mayor satisfacción del paciente, por lo cual los efectos secundarios de los masajes son casi nulos y deberías o podrías realizarlo. Respecto a la acupuntura, los especialistas han visto que es
segura, casi sin ningún efecto secundario y que en muchos casos podría aliviar o mejorar el dolor, sobre todo cuando el paciente está de acuerdo con esta terapéutica. Número 5. Aunque vos no creas, los expertos han notado que cuando realizás con la terapia kinesiológica, fisiátrica, ejercicios y demás, un tratamiento del estrés, la ansiedad y cómo te llevas con el dolor, sobre todo cuando es un dolor prolongado de más de 4 o 5 semanas, mejora mucho la calidad de vida y disminuye el dolor. Lo que estoy queriendo decir es, si tu dolor de espalda es crónico y ya probaste de todo, acompáñalo de terapia psicológica, cognitivo-conductual, sin dejar de lado los ejercicios y la fisiatría. Los estudios demuestran que se puede mejorar mucho de esta manera. Llegamos a una parte fundamental, aquellos signos o síntomas que deben hacerte consultar inmediatamente al médico. Los expertos lo llaman banderas rojas. En estos casos que te voy a nombrar, estos síntomas o estas condiciones, deberías consultar al médico, porque podría ser más que un simple dolor muscular o una contractura y podría ser algo más serio, tanto de la columna como de otros órganos. Por ejemplo, si el dolor es muy intenso, incapacitante, impide realizar las actividades incluso cotidianas. En esos casos podría ser una fractura, una contusión o algo mucho más grave, por lo cual debes consultar inmediatamente. Número 2. ¿Tenés problemas para sentir las piernas, cosquilleos, hormigueos, sensaciones extrañas o incluso impotencia funcional? ¿Te cuesta mover los dedos de la pierna? ¿Te cuesta mover los músculos? Ya te voy a contar por qué. Debes consultar al médico. Esto puede ser un tumor, una hernia de disco, una compresión de un nervio que pueda incluso dañarte severamente si no consultas a tiempo. ¿Notas que te cuesta orinar o incluso tenés incontinencia fecal? En estos casos tenés que consultar inmediatamente. Puede ser que uno de los nervios que va a la vejiga o a los intestinos esté comprimido y estas condiciones pueden ser graves. Sos un paciente adulto mayor de 60 a 65 años, tenés antecedentes de osteoporosis, es decir, huesos más frágiles, o tomás glucocorticoides y comienza un dolor agudo en la espalda. En estos casos debes consultar porque pueden ser fracturas espontáneas o puede ser algo más grave. Si el dolor de espalda se acompaña de fiebre, sobre todo fiebre prolongada, semanas de fiebre sin mucha explicación, fiebre nocturna, sudoración nocturna, que acompaña un dolor de espalda, sobre todo al tacto, al movimiento, decaimiento general, debes consultar. Hay veces que la columna se infecta y es fundamental que vayas al médico. Y otra condición, si tenés antecedentes o estás cursando un cáncer de próstata, de mama, de pulmón o de riñón, deberías consultar con tu médico si ese dolor de espalda puede estar relacionado a ese cáncer. Pero ¿cuáles son las causas de dolores en la espalda? Pueden ser de dos tipos, pueden ser dolores en la columna, esta que está acá, o dolores en los órganos de la pelvis o del abdomen. La columna está formada por huesos que se llaman vértebras, que están apiladas como si fueran una pila de monedas. Por detrás de ellas queda una especie de agujero que entre todas forma un canal. Por este canal, acá dibujado en rosado, está la médula espinal. La médula espinal es un cordón nervioso con cientos de nervios provenientes del cerebro que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. A partir de él o de ella van a salir múltiples nervios hacia el organismo. Además, la columna tiene estos discos entre medio de los huesos que se llaman justamente discos vertebrales. Son una especie de discos gelatinosos, en su centro blandos y en su periferia duros. Esto es importante porque estos discos a veces se rompe la periferia dura y la parte líquida sale y protruye hacia afuera y muchas veces comprime la médula. Y esto te genera dolores en la pierna, compresiones nerviosas, etc. Eso se llama hernia de disco. Además de todo esto, la columna está revestida por múltiples ligamentos, músculos y demás que pueden tensionarse en algunas situaciones. Entonces, ¿por qué ocurren los dolores de columna? Una de las principales causas que ocurre incluso en jóvenes es la que te acabo de nombrar, la hernia de disco. Ocurre que uno de los discos se rompe y parte de su material sale hacia la periferia y puede comprimir
a la médula espinal. Al comprimir la médula espinal, estos nervios quedan sin poder comunicarse con el resto del cuerpo. Esto ocurre principalmente en las piernas. Por ejemplo, vas a sentir cosquilleos, sensaciones extrañas detrás de la pierna o en el muslo y en los pies. Incluso puedes tener dificultad para moverlo. Por eso te decía en las situaciones de bandera roja que podía ser peligroso, porque esto podía indicar una hernia de disco. Los pacientes con hernia de disco les duele la espalda, por ejemplo, cuando estornudan, cuando tosen, cuando se inclinan hacia adelante. Hay otras condiciones que también pueden causar dolores de espalda, como la osteoporosis. Los huesos frágiles pueden provocar pequeñas fracturas espontáneas en el paciente. El paciente tiene intensos dolores de espalda, le cuesta moverse, le cuesta caminar. Es un paciente de edad mayor. Puede ser que tenga pequeñas microfracturas o fracturas inclusive. Muchas veces aplastamiento de las vértebras. Otras condiciones pueden infectar las partes blandas de la médula y esto se acompaña habitualmente de dolor, fiebre, decaimiento. Por eso también debes consultar. Pero ¿sabes cuál es la causa más frecuente de dolor lumbar? Causa inespecífica. La mayoría de las veces los pacientes ni siquiera deben consultar a la guardia, no lo necesitan. Y cuando van a la guardia, la mayoría de las veces resuelve solo o con un analgésico o con algunos ejercicios. Porque la mayoría de las veces, salvo cuando tiene signos de peligro, es una condición benigna, buena, fácil de resolver, pero en algunas ocasiones incluso puede ser un tumor que esté creciendo desde la médula hacia atrás y puede comprimir los nervios y habría que extirparlo. Entonces, cuando tenés un signo de peligro, debes consultar. Algunas condiciones extracolumna pueden afectarte y generarte dolor de espalda. Por ejemplo, infección del riñón, lo que se llama pielonefritis. Algunas bacterias, hongos o virus en algunas condiciones especiales o a veces no tanto, pueden infectar tu riñón e inflamarlo. Esto puede provocar dolor detrás de la espalda o cuando te dan suaves golpecitos detrás en la zona lumbar. Algunas veces tu riñón, debido a lo que comes, a la poca agua que tomás y a otros factores, puede generar piedritas. Esas piedritas pueden obstruir ciertos conductos que parten del riñón y van hacia la vejiga y generan un dolor intenso que comienza en la espalda, va hacia adelante y puede irradiarse a la zona genital de un lado. En algunos casos, si sos mujer, puedes tener infecciones ginecológicas, endometritis, tumores ováricos, tumores uterinos, o el hombre puede tener una prostatitis, inflamación de la próstata. En algunos casos puedes tener una infección urinaria baja, es decir, en la vejiga. Las infecciones urinarias de este tipo van a generarte dificultad para orinar, vas a ir muchas veces y vas a sentir que no terminaste de orinar, puedes tener fiebre, dolores en la espalda o por delante, puedes sentirte decaído. En estas condiciones también debes consultar al médico. ¿Qué estudios se realizan para conocer el dolor o la causa del dolor de espalda? Lo fundamental es que consultes al médico si tenés estos signos o síntomas preocupantes. En general, un examen físico suele alcanzar, pero si el médico sospecha infecciones urinarias, te va a pedir un laboratorio de sangre y orina. Si sospecha algo de la columna, puede alcanzar con una radiografía. Las radiografías suelen ver solo huesos, es decir, solo las vértebras, y no pueden ver los discos, ni los ligamentos, ni nada de más. En cambio, si necesita ver más, por lo general va a optar por una resonancia magnética. Una resonancia crea imágenes a partir de un potente imán. Este potente imán nos permite ver claramente las estructuras de huesos, los tendones, los músculos, los ligamentos y los discos. Sirve especialmente para ver tumores, para ver cuando hay protrusiones por hernia discal y otras tantas enfermedades. Esto puede hacer el diagnóstico si fuera necesario. Pero además del tratamiento natural, ¿qué fármacos podés utilizar? Bueno, el ibuprofeno es un tipo de fármaco llamado AINE. Los AINE son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno. Por ejemplo, algunos médicos recomiendan 400 a 600 miligramos de ibuprofeno cada 6 u 8 horas. Los AINE sirven para calmar el dolor, disminuir la inflamación y permitirte continuar con tus actividades. Pero ojo, en algunos casos, cuando tenés problemas en el riñón, cuando tenés problemas en el corazón, insuficiencia cardíaca, cuando tenés gastritis o úlceras, pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque dentro de los efectos secundarios empeoran las gastritis, causan úlceras si no cuidas adecuadamente tu estómago o acompañás de un protector gástrico a largo plazo, empeoran la insuficiencia cardíaca o dañan los riñones. Por eso nunca te recomiendo, por más que sea de venta libre,
tomarlo por tu cuenta o por lo menos por muchos días. ¿Por qué? Porque pueden causarte todos estos síntomas. Si tu médico te lo indica, sí deberías hacerlo porque sería necesario, pero debes evitar automedicarte. ¿Qué pasa con el paracetamol? El paracetamol no ha mostrado grandes beneficios en comparación con el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, es decir, los tipos de AINES, para mejorar el dolor de espalda o dolores musculares o articulares, por lo cual no solemos utilizar a menos que lo combinemos con este para potenciar su efecto. Hay algunos medicamentos que se llaman relajantes musculares. Los relajantes musculares lo que hacen es justamente relajar los músculos, pero no se aconseja ocupar a largo plazo porque pueden generar dependencia, tolerancia y otros efectos secundarios como cansancio, sueño. Por eso se suele acompañar por algunos pocos días. Algunos medicamentos como los opioides, morfinas o derivados se utilizan cuando el dolor realmente es potente y no alcanza con estos. El tramadol, por ejemplo, es un medicamento que actúa en los receptores de los opioides, es decir, en receptores especiales para calmar el dolor de manera potente. No se recomienda tomar a largo plazo, por ejemplo, estas drogas, porque tienen efectos secundarios, como la constipación u otros efectos indeseados. En algunos casos, tu médico, cuando no pueda calmarte con nada de esto, puede recomendarte generarte inyecciones en la columna. Estas inyecciones pueden calmar brevemente el dolor, pero seguramente que las necesitarás a posterior. Es una medida que los médicos a veces utilizan de salvataje y si tu caso es muy severo puede que esté recomendado. En cambio, las cirugías son recomendadas en algunos casos, por ejemplo, cuando un tumor te está molestando, cuando una hernia de disco es severa o cuando los problemas en las columnas son tan severos que no pueden resolverse de otra manera. En caso de que tu médico te recomiende inyecciones, cirugías o tratamiento con analgésicos, es importante que le hagas caso, porque su recomendación está basada en conocimiento extenso sobre problemas de la columna y de otros órganos. Espero que esta clase te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.